Indemnización por incapacidad permanente parcial se paga o se reconoce cuando la persona tiene una pérdida parcial pero definitiva de alguna funcionalidad. Ejemplo, la persona que pierde un brazo, que pierde una mano, que pierde un dedo. Esa pérdida es irrecuperable, por eso se habla de indemnización. En la indemnización no estamos hablando de un pago periódico o de un pago recurrente, de un pago que va a ser mes a mes, no. Estamos hablando de un monto, de un valor que va a ser pagado una única vez. Se le paga la indemnización al trabajador una sola vez. ¿De qué depende esa pérdida o esa valoración? De lo que el médico determine. Se evalúan un sinfín de características, por ejemplo, si la persona es diestra y perdió la mano derecha, o si es zurda y perdió la mano izquierda, será ambidiestro. Si el corte de la pérdida fue antes o después de la articulación. Se evalúan, chicos, un montón de aspectos para determinar qué porcentaje se perdió. Entonces, cuando el médico determina que tanto se perdió, la ARL va a hacer el reconocimiento del dinero que corresponde a esa pérdida. Pero ese dinero va a ser un monto solamente, o sea, un monto, una unidad de dinero y ya. Quiere decir que el trabajador no va a recibir mes a mes una mesada por esa pérdida, no. Va a ser, vulgarmente hablándolo, el pago de la parte que perdió. Le pagaron el ojo o la pierna o el dedo que haya perdido. Pero el trabajador debe de ser reincorporado a la fuerza de trabajo. O sea, no lo pueden despedir. Tiene estabilidad laboral reforzada. Quiere decir que él va a estar trabajando en la empresa, ya sea en el mismo cargo, si es que esa pérdida no impide que él siga realizando sus mismas funciones, o ya sea en otro cargo porque la pérdida impide que realice las funciones que normalmente o cotidianamente realizaba. Pero eso sí, no puede ser despedido. En eso consiste la indemnización por incapacidad permanente parcial. Otra prestación que reconoce el Sistema General de Riesgos Laborales es la pensión. Esta pensión se reconoce cuando hay una pérdida definitiva, permanente. En Colombia el reconocimiento de la pensión se da cuando la persona pierde el 50% o más de su capacidad laboral. Entonces, cuando la pérdida está entre el 50%, pero menos del 66%, el porcentaje que le dan de pensión es un valor equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. O sea, lo que él se ganaba, le sacan el 60% y eso se lo pagan. Teniendo en cuenta que en Colombia ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. O sea que si Pedro sufrió una caída en su trabajo y lo dejó inválido, sufrió el 50% más de su capacidad y él ganaba un mínimo, no le van a sacar el 60% de ese mínimo, ya pues sabemos que va a ganar el mínimo como pensión. ¿Ok? Si la persona gana un monto superior, le sacan el 60%, pero siempre que le saquen el 60%, ese monto jamás puede dar inferior al mínimo. Si da inferior al mínimo, le tienen que pagar el mínimo a esa persona que sufrió la invalidez.